Preguntémoselo a Daniel Rodríguez, que está justamente con nosotros. Daniel, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Buenas noches, Matías. Un gusto estar con ustedes. Igualmente, pues, ¿por qué se toma exactamente esta decisión y cuáles fueron los costos que, bueno, que se sopesan, pero lamentablemente a lo mejor no queda otra alternativa? Efectivamente, tal como tú dices, hay un costo importante para el sistema educacional de no contar con datos que sean comparables con la situación pre-pandemia, que nos permitan de manera científica, entre comillas, poder determinar el real impacto niño a niño de esta suspensión tan prolongada de las clases presenciales. Sin embargo, para que estos instrumentos tengan validez y confiabilidad, requieren ciertas características de base, ciertos prerequisitos. La cobertura es uno de ellos, es decir, que tiene que participar la mayor cantidad de alumnos posible, eso quiere decir que tienen que asistir la mayor cantidad de alumnos posible, y también que todos los alumnos deben aplicar en condiciones relativamente similares, en sus colegios, en sus escritorios, a la misma hora, más o menos a la misma fecha, etc. Y ambas situaciones hoy día no se cumplen, y si bien es posible en términos logísticos aplicar la prueba si uno quisiera, digamos, hacerlo de cualquier forma, como es el caso de la PSU u otras evaluaciones que nosotros mismos como agencia hemos realizado, es posible hacerlo en términos prácticos. No tenemos certeza de contar con criterios de confiabilidad y validez suficientes como para estar seguros que vale la pena hacerlo. Entonces, si bien el costo en términos del monitoreo del sistema educacional es muy alto, y creo que lo pagaremos caro, y es algo que por eso cuesta tomar esta decisión, creemos que es lo más adecuado, porque también poniéndonos detrás de alguna manera del ministro y su enorme, digamos, empuje por el retorno a clases presenciales y la restauración, digamos, del funcionamiento del sistema escolar, es que todos tenemos que alinearnos a este esfuerzo y poner las herramientas que sean más en el fondo, más pertinentes, no pertinentes, pero más adaptadas a este escenario. Y por eso hemos determinado aplicar nuevamente el diagnóstico integral de aprendizaje que aplicamos en marzo. Eso. Estamos, Explícanos sí, exactamente cuál es la medida, por así decirlo, sustituta para aminorar los costos que va a tener esta claro, suspensión. es un poco distinta porque tiene algunas características que impiden que tenga la validez y la comparabilidad del CIMSE, pero Ya. tienen unas ventajas que son más útiles para los colegios para usar, digamos, de manera más rápida. Son más rápidos los resultados, los aplican los mismos colegios. El diagnóstico consiste en un set de evaluaciones de lectura y matemáticas en prácticamente todos los niveles, de segundo básico a segundo medio, que son aplicadas por los mismos colegios, no son aplicadas por el Estado como el CIMSE, y pueden aplicarse en computador, pueden aplicarse en papel o mixto, dependiendo de la situación en la que esté el establecimiento. Y se acompañan también cuestionarios socioemocionales que permiten a los profesores poder monitorear ese tipo de variables también, y entrega resultados inmediatos. Esa es su mayor ventaja, resultados para cada niño y cada niña de forma automática al momento de terminar la aplicación. Y recordemos que el SIM se toma por el procesamiento de datos bastante más tiempo, como 5 o 6 meses. En este caso es inmediato. Y esa herramienta que se va a aplicar en noviembre busca no reemplazar, porque son bien distintos en términos de qué se puede hacer con esos datos, pero sí nos permite no renunciar a lo importante que es la evaluación en educación, y es ahí donde hay un alto Mm, consenso. ujú. Yo no sé si ustedes, claro, una cosa es la medición más tradicional, que es el CIMSE, o esta otra prueba de diagnóstico que los puede ayudar, que les da luces, pero me imagino que la Agencia de la Calidad igual tiene otras formas de monitorear la calidad, valga la redundancia, de cómo se está entregando la educación en distintas regiones, distintos lugares, distintas realidades, en una situación marco de pandemia que estamos. ¿Tienen ustedes cómo adelantarnos algo así empíricamente de cómo están sufriendo los niños y las niñas al no tener clases A ver, presenciales o con cierta normalidad? sí, tenemos dos aproximaciones. La primera son los datos del diagnóstico, que si bien están pensados para hacer a nivel de colegio, también uno puede hacer un nivel agregado, y entregamos los resultados del diagnóstico de marzo junto con el ministro hace un tiempo, y ahí mostramos que en educación media, en promedio, los estudiantes no logran el 60% del currículum priorizado, que ya es un subconjunto muy pequeño de lo que debieran estar aprendiendo. Es decir,
Si uno quisiera ser muy, muy, muy duro en la declaración, pero es curioso porque calza con lo que se ha dicho, por ejemplo, en España. Un buen porcentaje de los estudiantes no debió haber sido promovido el año pasado, porque el 2020 no lograron ni cerca los aprendizajes necesarios como para pasar de curso. Esa es una aproximación, que es la del diagnóstico, de la medición, digamos. Daniel, a ver, como que dice, congelado el 2020 y que nadie era promovido para tratar de repetirlo y profundizar. ¿Esa es la idea? No, ¿O no cursos qué? lo que nosotros vimos fue, al medir en marzo, en promedio, los estudiantes del país no conseguían el 60%, que usualmente es el umbral del 4. Es decir, si uno hiciera el alumno promedio, ese alumno promedio no debió haber sido promovido. Es una manera, obviamente son datos que no tienen la exactitud para hacer eso, tampoco son calificaciones como una nota del colegio, pero nos permiten dar una idea del enorme daño a los aprendizajes. Esa es una manera que nosotros tenemos de aproximar, ¿no? Y cada colegio tiene ese dato mismo que yo te estoy diciendo para cada curso, para cada niño. Eso a través del diagnóstico. Pero lo otro que hemos visto, que es nuestra herramienta mucho más de detalle, son las visitas de evaluación y orientación y las mentorías, que son ambos formas de, para decirlo de alguna forma, asesorías que hacemos a los colegios. El año pasado hicimos más de 1000. Este año ya llevamos 400, en las cuales nuestros profesionales de la agencia, que son altamente calificados, expertos en educación, Sí, claro. entran a las comunidades, obviamente ahora de forma telemática, y hace una serie de instrumentos bastante sofisticados, van entrevistándose con los directores, con el equipo directivo, con los profesores. También ahora estamos aplicando encuestas a alumnos. Y exalumnos también, para poder ver cómo está la situación en cada uno de estos colegios. Y la verdad es que lo que vemos es muy dramático. De hecho, nuestros evaluadores lo que nos cuentan es la primera hora de entrevista es solo desahogo, es solo, digamos, contención, porque el daño a las mismas comunidades por esta situación de educación remota es tremendo. Daniel. Y cuesta mucho llegar a saber, bueno, ya cuánto o cómo han aprendido los niños, porque la verdad es que el impacto de las comunidades es enorme. Daniel, ¿ya hay alguna posibilidad de aproximarse a la dimensión que tiene el daño en la educación más temprana? Que siempre se dice de parte de los expertos que es la crucial, es donde se hace el radié de la casa, ¿no es cierto? Me imagino que son niños que están aprendiendo a leer, a juntar sílabas, a las primeras operaciones matemáticas, donde está el radié de la educación. Sí. ¿Hay alguna aproximación a saber si ese daño ha sido más fuerte que en otras etapas escolares y si hay cómo es la secuela que queda en ese caso? Mira, Matías, hemos hecho el intento, aplicamos instrumentos en esos niveles también, en segundo y tercero básico, y para ser súper franco, fracasamos, porque los instrumentos de medición que tenemos para aplicar en esos niveles no pudieron conseguir información veraz. Nosotros creemos que hubo intervención de los papás, de hecho uno lo ve y es bastante evidente, porque al aplicar un diagnóstico o cualquier instrumento en tu casa, a un niño de segundo básico, es lo más razonable que el mamá o papá o su cuidador esté encima viendo qué está haciendo. Claro. Y ve que a un niño no le resulta algo y lo ayuda porque quiere empujarlo para que le vaya mejor y para que no se frustre. En fin, claro. Y hemos visto quizás esto un poco técnico, pero la correlación entre los datos del primer ciclo básico y el CINCE para los colegios es muy baja, versus que en media es bastante alta. Es decir, hay algo que no está funcionando en los instrumentos que tenemos que perfeccionarlos, tenemos que ajustarlos. También, por ejemplo, solo una anécdota, pero demuestra un poco esto. Niños que no han aprendido a leer y están en clases por Zoom, tienen la prueba de lectura y la profesora les lee el texto de la prueba. Entonces, una prueba de comprensión lectora se convierte en una prueba de comprensión auditiva. Y evidentemente los resultados ahí salen alterados y por lo tanto, no quiero insistir en eso, pero hemos tenido problemas para medir en esos niveles. Sí ha habido mucho apoyo de parte de la Subsecretaría de Educación Parvularia, muchísimo apoyo a las educadoras. El sistema de jardines infantiles, en particular Junji Integra, es bastante resiliente y tiene muchos recursos, digamos, recursos humanos e intelectuales para
para enfrentar esto es bastante sorprendente, pero no hemos logrado diseñar, y no sé si lo logremos por la situación de pandemia, medir esto, porque la base del desarrollo en educación parvularia son las interacciones, es la relación directa entre la educadora o educador y los niños. Y eso no hemos encontrado forma de poder medirlo en estas circunstancias. Daniel Rodríguez, secretario ejecutivo de la Agencia de la Calidad de la Educación. Como siempre, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Que esté muy bien. Así es. Muchas gracias, Matías. Chao, buenas noches.